Dios por su fidelidad, su bondad. Realmente nos sentimos agradecidos porque a pesar de todo seguimos manteniendo nuestra fe viva en Dios. Y el tema de hoy es el significado de la resurrección de Cristo. Nuestro texto base lo vamos a encontrar en 1 Corintios 15, del verso 12 al 17. Vamos a leer la palabra. Pero si se predica a Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Vamos a orar al Padre. Padre, gracias por la exposición de tu palabra. Señor, a la verdad, nosotros creemos, Dios, de que tu Hijo Jesucristo, que vino a la tierra en carne y experimentado en quebrantos y sufrió nuestras transgresiones en su cuerpo, una vida de pasión, es la pasión de Cristo. Pero también, Señor, hoy en esta mañana conmemoramos ese acto, Señor, de la resurrección de entre los muertos que tuvo tu Hijo Jesús. Gracias, Cristo, por resucitar por nosotros, porque nuestra predicación hoy gira en torno a tu resurrección. Sabemos, Dios, que este es el principal fundamento de la fe cristiana, de que Cristo murió en una cruz y que fue sepultado por 3 días, mas al tercer día Él resucitó para darnos vida eterna y llevar cautiva nuestra cautividad. Gracias, Jesús, te amamos y te damos toda la gloria a ti. Amén y amén. La Pascua es un día festivo de los cristianos que se celebra la muerte y la resurrección de Jesucristo, así como el Viernes Santo recuerda la crucifixión y la muerte de nuestro Señor. El domingo de Pascua celebran su resurrección, porque los cristianos han celebrado la resurrección de Cristo a través de la historia. ¿Qué significado tiene la resurrección en la vida de un cristiano? Estas son algunas de las preguntas que vamos a ir abordando el día de hoy. ¿Qué significado tiene la resurrección de Cristo en la vida de un cristiano? ¿Qué significado tiene también la resurrección de Cristo para aquellas personas que no quieren conocerle a Él, aquellas personas que se han apartado de Él, aquellas personas que han apostatado de la fe en Él? De eso vamos a estar abordando esta mañana y vamos a hablar en primer lugar. La resurrección de Cristo es el centro de la fe cristiana. Realmente si Cristo no hubiese resucitado de entre los muertos, como lo dice nuestro texto, vana sería nuestra predicación. Entonces, ninguno de los que predicamos la palabra de Dios tendríamos suficiente autoridad para hablar de ella, porque nuestro Salvador, si Él no hubiese muerto y resucitado, Cristo sería uno más de los tantos personas que vinieron a fundar religiones. Vemos el caso de los budistas. Buda en ningún momento se llamó el camino, él dijo que había muchos caminos y sin embargo él ya hace una tumba y han pasado los años y él sigue en una tumba. Vemos Mahoma también, un profeta del Islam, él ahí sigue sus restos en una tumba. Mas el Salvador,
el Cristo al que predicamos nosotros, Él no solamente murió, sino que como lo predijo la palabra de Dios, al tercer día Él resucitó y venció la muerte para que usted y yo tuviésemos una vida en Él. Cristo resucitó de la muerte como prometió. Sabemos que Él dijo la verdad. La resurrección de Cristo Jesús significa que somos justificados ante Dios. Este es uno de los primeros puntos que vamos a estar abordando esta mañana. El significado de Cristo al resucitar nos trajo una justificación ante Dios Padre. Y por eso hoy tenemos acceso ante el Padre, que podemos levantar nuestras oraciones cada mañana, cada tarde, cada noche. En el momento que usted quiera levantar una oración ante el Padre, lo puede hacer con acciones de gracia, porque Cristo nos justificó en su muerte y en su resurrección. La palabra de Dios la vamos a ver para darle fundamento a lo que estamos hablando. Romanos 4:25 dice: el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Cuando creemos que ocurre un cambio, damos a Cristo nuestros pecados y Él nos da la justificación y el perdón. Cuando nosotros vemos a través de la palabra de Dios que la justificación es a través de Cristo Jesús, nos damos cuenta que nuestros pecados han sido pagados por la muerte y la resurrección de Jesucristo. Por eso usted y yo somos justificados en Cristo Jesús. Y esto es una gran verdad, y esto es el gran significado de la resurrección de Jesús. Si no tuviéramos un Salvador que nos rescatara de esta situación, no pudiéramos alcanzar la oportunidad de tener una relación con Dios como Él quiere. Y es que realmente, si Cristo no hubiese pagado el precio de la cruz, y si Cristo hubiera quedado sepultado, usted y yo no tuviésemos ninguna oportunidad para alcanzar una relación con el Padre. Y ese sacrificio de Jesús fue aceptado delante del Padre para que usted y yo hoy tengamos la libertad de poder ir ante el Padre y poder clamar ante Él. Efesios 2:3 dice: entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Usted y yo debemos de reconocer que en otro tiempo, dice la palabra del Señor, y así esperamos que la iglesia viva realmente lo que dice aquí, que éramos en otro tiempo hijos de ira, y estábamos destinados para la ira de Dios. ¿Por qué? Porque estábamos envueltos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Por eso la palabra del Señor nos habla en tiempo pasado, porque eso éramos nosotros. Y no podemos decir de que no pecamos, porque sí lo hacemos a diario. Pero la diferencia es de que ahora la naturaleza de Cristo está en nosotros. Y es por eso que cuando nosotros le fallamos a Dios, hay un peso en nosotros y decimos al Señor: perdónanos. Porque nosotros somos conscientes ahora de que cuando pecamos, realmente necesitamos el perdón de un Salvador. Por eso nosotros hemos reconocido a Jesucristo como nuestro único intermediario entre Dios y el Padre. Ese es el único intermediario en la tierra. Solo Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Por eso no tenemos que andar buscando por otros lados otro intermediario, porque solo Cristo pagó el precio en la cruz y solo Cristo resucitó. Por eso no hay otro intermediario, sino que solo Jesucristo. El hecho de que todas las personas sin excepción cometamos pecados prueba de que tenemos la misma naturaleza pecaminosa. Estamos perdidos en pecados y no podemos salvarnos por nuestra propia cuenta.
todos en este mundo nacemos con esa naturaleza pecaminosa. Absolutamente todos. No hay nadie que pueda venir y decir, no, yo soy santo. No porque usted nació en un hogar cristiano quiere decir que usted es sin pecado. No porque usted haya nacido en un hogar cristiano significa que usted es cristiano. Si usted no reconoce a Jesús como su Salvador, usted no es cristiano. No porque usted esté en un parqueo quiere decir que usted es un automóvil. Lo mismo es en la vida cristiana. No por estar en una iglesia lo hace cristiano, no por estar en una familia cristiana lo hace cristiano. Si usted no reconoce a Jesús, usted es un pecador que necesita a Dios. ¿Significa esto que solo los cristianos hacemos cosas buenas? Por supuesto que no, mucha gente hace bien a otros. En una escala relativa, muchos son morales, bondadosos, respetan las leyes, etc. Comparado con los criminales, dirijamos que son muy buenos, pero a la escala absoluta de Dios nadie lo es. Yo siempre he hecho este comparativo. Si usted se pone a la par de Hitler, usted queda como un santo. Pero si se pone a la par de Cristo, usted sigue siendo un pecador. Por eso nuestra vida debe de girar en torno a la persona de Cristo. Yo no me puedo comparar con el hermano fulano o sotano. Yo me tengo que comparar con Cristo. Y me voy a dar cuenta que cada día soy un pecador, que necesito que Cristo me libere del pecado que mora en mi cuerpo. Suficientemente bueno para ganar la salvación. Estabais muertos en vuestros delitos y pecados, dice Efesios 2:1. Estábamos muertos. Nuestra condenación venía sobre nuestros hombros. Estábamos dispuestos a ir a una eternidad sin Jesús. Pero la resurrección de Cristo es la que hoy celebramos. Y ese significado que hoy nos da una nueva oportunidad es lo que hoy estamos celebrando. La resurrección de Cristo Jesús demuestra que Él venció la muerte. Su muerte por nuestros pecados fue válida y somos perdonados. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La vida eterna es un regalo de Dios. Si es un regalo, no podemos ganarlo ni pagarlo por nuestros propios méritos. El regalo de la salvación que Cristo otorga a través de su muerte y resurrección es gratuito para cada uno de nosotros. Y es por eso que nosotros tenemos que correr a la cruz de Cristo cada día y clamar a Él por su perdón a nuestras vidas. Vemos hoy en día que pasamos momentos difíciles, mucha gente se niega a doblegar su corazón ante Jesús. Vemos las evidencias de que Cristo ya está a las puertas esperando que todos procedamos al arrepentimiento. Y sin embargo hay mucha gente que vive obstinada, que piensa que la palabra del Señor es del siglo pasado y que no va a pasar nada en el futuro. Pues déjeme decirle que como Cristo venció la muerte, nos enseña un futuro glorioso y también para los que no creen en Él, una perdición eterna. Sería insensato recibir un regalo por amor y ofrecer pagado. Si alguien le da algo, usted acepte ese regalo, porque es gratuito. Usted no tiene que hacer nada. Cristo ya pagó por sus pecados. Solamente tenemos que entregar nuestro corazón. Eso es todo lo que Cristo pide esta mañana para que nos acerquemos a Él. Si Cristo viniera este día, ¿realmente estaríamos preparados? Si Cristo viene hoy, ¿está preparado su corazón para recibir al Señor? Ningún monto de esfuerzo, poder o riqueza podrá ayudarnos a escapar
del alcance de la muerte. Él nos salvó por su misericordia, no por lo que hayamos hecho. Debemos aceptar con acciones de gracia el regalo que generosamente Dios nos dio. Ahora Cristo resucitó porque la muerte no podía retenerlo. Ni aún la muerte pudo retener a Jesús. Por eso es que nuestra predicación es verdadera, porque predicamos a un Cristo que murió y resucitó al tercer día cumpliendo las profecías de la palabra. Ahora Cristo resucitó porque la muerte no podía retenerlo. 1 Corintios 15, 55 al 57 dice lo siguiente: ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado es la ley. Mas la gracia sea dada a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Pregunta Pablo. ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Y es que cuando Cristo pasó los 3 días sepultado, realmente la muerte quería jactarse de que tenía al Hijo de Dios sepultado. Pero la palabra del Señor nos enseña que ni la muerte pudo retenerlo, porque al tercer día Él destrozó la muerte y tomó las llaves de la muerte para que usted y yo tuviésemos la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y es por eso que usted y yo tenemos que tener la seguridad que un día vamos a partir de esta vida terrenal, pero vamos a partir a una vida eterna. La resurrección de Cristo Jesús significa que los creyentes están unidos a Cristo. Cuando creemos en Cristo somos unidos a Él por la fe. Según la de Corintios 4:14 dice: sabiendo que Él resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Nuestros cuerpos perecederos están sujetos al pecado y al sufrimiento, pero Dios nunca nos abandona. En estos momentos que vivimos, muchos viven afligidos, muchos viven esperando de que despegue el coronavirus, muchos no quieren ni salir, y bueno, hay que respetar las leyes, tampoco no voy a decir salgan, porque no, pero muchos viven con temor a que si salgo a la esquina, ahí está esperando el coronavirus. Y realmente tenemos que tener la seguridad de que Dios nunca nos abandona, de que Dios está con nosotros, pero también tenemos que ser prudentes y tomar las medidas de prevención. Como Cristo obtuvo la victoria sobre la muerte, tenemos vida eterna. Y esa es la seguridad que usted y yo debemos de tener, nunca dudar de su salvación y de su vida eterna. La unión con Cristo significa que cuando Dios nos mira, Él no ve nuestra pecaminosidad, sino la justificación de Cristo. Cuando usted y yo nos unimos a Cristo Jesús, Dios viene y enseña la palabra que toma sus pecados y los echa a lo profundo de la mar. Y Él nunca más va a ver sus pecados. Él no va a ver al hermano fulano que era un bebedor. Ahora va a ver al hermano fulano que ahora es una nueva criatura en Cristo Jesús. Una persona que ha sido justificado por los méritos de Cristo de la cruz y por los méritos de Cristo de la resurrección. Como Cristo obtuvo la victoria sobre la muerte, tenemos vida eterna. Los cristianos reciben la justificación de Cristo por medio de la unión en Él. 1 Corintios 1:30 dice: mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Esto es Cristo en nosotros, sabiduría de Dios, justificación, santificación
y redención. Esto es Cristo en usted y en mí. Dios lo planeó de esta manera para que nadie se gloríe de que sus logros le pertenecieron a asegurar la vida eterna. Dios preparó todo esto para que usted y yo no pudiéramos decir el día de mañana, no, yo pagué por mi salvación, yo di tantos millones para que fuese salvo. No, yo doné esto a una fundación para obtener la vida eterna. Dios preparó de antemano que la salvación y la vida eterna, al ser tan costosa, tuviese que ser gratuita solo a través de los méritos de Cristo, tanto en la cruz, en su muerte, como en su resurrección. Punto número 2. La resurrección de Cristo es la prueba viviente de nuestra fe. La resurrección de Cristo Jesús confirma que la verdad de las Escrituras. Cristo cumplió las Escrituras para que nuestro Evangelio no fuese vano. Realmente Cristo, su ministerio terrenal giraba en torno a las profecías que desde muchos años ya venían hablando de él, desde el Génesis hasta Malaquías, del Antiguo Testamento. Toda la palabra de Dios apuntaba a Cristo, a su ministerio terrenal, a su muerte, a su sepultura y a su resurrección. Isaías 53:10, vamos a ver qué nos dice a través de esta palabra, qué era lo que Dios, lo que Jesucristo iba a cumplir. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlos, sujetándole aparecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo, justo a muchos, y llevará la iniquidad de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirán despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, y orando por las transgresiones. Este fue el cumplimiento de Jesús. Esto fue lo que él cumplió miles de años atrás, profetizado por el profeta Isaías. Él estaba cumpliendo esta promesa, su ministerio, su pasión, su muerte, su resurrección. Está hablando aquí el profeta Isaías. Él dice que él llevó la transgresión suya y mía, él llevó los pecados suyos y míos, él fue despojado de su vestidura, él fue golpeado y lacerado por nuestros pecados. Ahora, nosotros, ¿quiénes creemos que somos para poderle decir a Cristo que no? Si él pagó tan alto precio por nosotros, ¿por qué nosotros podemos darnos el lujo de darle de espalda? ¿Quién es el ser humano para hacer tal cosa? Sinceramente, nosotros debemos de ver nuestra vida a través de la cruz de Cristo y darnos cuenta que cada día somos pecadores. Justificará mi siervo justo a muchos. Nos habla de la enorme familia de creyentes que serán justos, no por sus obras, sino por la gran obra del Mesías en la cruz. Él nos justificará. Y eso nos habla del significado de Cristo en su resurrección. Él nos justificó a través de su muerte y su resurrección. La resurrección de Cristo nos librará de la muerte eterna. Salmos, miren que también el Salmo nos habla de las profecías acerca del Mesías. Salmos 16:10 dice: porque no dejará mi alma en el Seol, ni permanecerá que tu santo vea corrupción. Me mostrará
la senda de vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicia a tu diestra para siempre. A menudo se dice que este salmo es mesiánico porque se cita en el Nuevo Testamento por hacer referencia a la resurrección de Cristo. Dios no dejó el alma de nuestro Señor en el Seol, sino que Él le resucitó de entre los muertos y le dio el gozo para que nosotros tuviésemos el gozo de la salvación también. Las personas que no creen tienen desesperanza acerca de la vida y confusión sobre su verdadero propósito en la tierra. Las personas que no creen en Jesús siempre andan buscando algo acerca del futuro. Por eso vemos mucha gente que consultan a brujos, consultan a gorreos, que quieren ver qué les depara el futuro. Cuando la Biblia hace cientos y miles de años ya nos venía hablando de lo que sería el futuro para cada uno de nosotros. Para el cristiano le espera una vida eterna. Para el incrédulo le espera una condenación eterna en un lago de fuego. La resurrección de Cristo Jesús prueba que el Evangelio es verdadero. Las buenas nuevas acerca de Jesucristo nos salvan. 1 Corintios 15, 1 al 3 dice: además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creéis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí de Cristo. Murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Verso 4 dice: y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Si creemos con firmeza y si las seguimos con fidelidad, tendremos la vida eterna a través de Jesús. Las palabras de Cristo nos hablan que en toda la Escritura Él cumplió cada uno de los acontecimientos profetizados a través de todo el Antiguo Testamento. Pablo explica que la resurrección no es solo una parte fundamental del Evangelio, sino que es el pegamento que sostiene cada parte del Evangelio. Todo lo que nosotros predicamos gira en torno a la resurrección de Jesús. ¿Por qué ese pegamento del Evangelio nos habla esto? Porque esto nos habla de nuestra resurrección de entre los muertos. Porque si Cristo resucitó, usted y yo vamos a resucitar. Usted y yo vamos a resucitar para vida eterna. Pero hay de aquellos que decidieron darle la espalda a Jesús. Ellos van a resucitar, pero para una condenación eterna. Es por eso que usted y yo tenemos la obligación de decirle a la gente que necesitan un Salvador, que necesitan escapar de esa condenación eterna. La resurrección de Cristo Jesús prueba que Él es el Hijo de Dios. Si Jesús hubiese muerto y quedado muerto, Él habría sido como los millones que venían antes de Él y como los millones que vendrán después de Él. Vemos tanta gente que hoy en día se ha levantado y decir: yo soy el Cristo, y esto no es nuevo. Esto viene antes del Mesías también, que venían en nombre de Dios y decían: yo soy el Mesías. Y vemos hoy en estos días también que muchos se levantan y dicen: yo soy el Mesías. El último que fue bien conocido, que fue de Creciendo en Gracia, que decía: yo soy el Mesías, yo soy el Cristo, que después dijo: yo soy el Anticristo, y decía que después él era los dos, decía él, y él murió de cáncer, y él decía: yo voy a resucitar al tercer día. Pasados 2 años y sigue muerto él.
Entonces, ¿qué les quiero decir? Que Cristo es el único que cumplió la profecía de resucitar al tercer día, y eso prueba que Él es el Hijo de Dios. 1 Corintios 15, 3 al 4 dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Las buenas nuevas acerca de Jesucristo nos salvan si las creemos con firmeza y si las seguimos con fidelidad. Las buenas nuevas de Jesús nos salvarán si nosotros las creemos y seguimos sus enseñanzas con fidelidad y firmeza. Por eso nosotros necesitamos seguir creciendo en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. La resurrección de Cristo Jesús significa que Él juzgará al mundo con justicia. Eso significa la resurrección de Jesús. Que Él vendrá y también juzgará al mundo, porque Él es un juez justo. Él es el único que puede juzgar con justicia y verdad. ¿Por qué? Porque Él no solamente por ser Dios viene y juzga, sino que Él vino a esta tierra, padeció todo lo que todo ser humano padece hoy en día y conoció el quebranto entre todos. Y sin embargo, Él vivió una vida de santidad. Por eso vendrá al mundo, porque el mundo no le quiso aceptar. El mundo no lo quiso tomar como el Hijo de Dios, y Él vendrá a juzgar al mundo. Por eso usted, si tiene familiares que no conocen de Jesús, si usted conoce de Jesús, tiene que hablarles a ellos, decirles que tienen que escapar de esta condenación eterna y echar mano a la vida eterna. Un día todas las personas del mundo serán juzgadas por las cosas que han hecho. Los que no creen serán responsables de su desobediencia contra Dios. Hechos 17:30 dice: pero si Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. A todo el mundo, dice, a todos los hombres Jesús manda que se arrepientan. A todos nos enseña la palabra de Dios, tenemos que arrepentirnos. Ahí no excluye a nadie, todos tenemos que arrepentirnos y poder llegar a tener esa vida eterna. Este es un llamado de alerta a toda la humanidad. Todos debemos arrepentirnos de nuestros pecados. Este es el llamado de alerta que Dios nos está haciendo el día de hoy. ¿Será que nunca hemos escuchado ese llamado de alerta? ¿Por qué hoy cuando sobrevino sobre la humanidad, sobre este mundo, esta pandemia, por qué todos acatan la orden de encerrarse? Porque sabemos que si no acatamos esa orden, corremos el peligro de infectarnos de esta pandemia. Pero hace miles de años se viene diciéndole a la humanidad que Cristo vendrá y que juzgará al mundo, y que si no le reciben en su corazón, van a pasar una vida alejado de Él, una eternidad alejado de Él. Van a pasar una condenación que el mundo hasta el día de hoy no ha experimentado. Van a pasar una eternidad en un lago de fuego. Si ahorita con esta pandemia el mundo cómo se ha conmovido, cómo tiemblan ante esta enfermedad que mata solamente el cuerpo, pero no tenemos aquel llamado de alerta que nos está llamando,
Jesús, arrepentirnos para no pasar una eternidad en un fuego eterno que no se apaga. Llegará el día que Dios levantará juicio sobre las personas que han desobedecido su llamado. Mateo 24, 50, 51 dice, vendrá el Señor de aquel siervo en días que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Allí será ese día donde aquellas personas que hoy en día se burlan de la venida de Cristo, ese día crujirán los dientes y ese día se preguntarán por qué no hice caso al llamado de alerta que muchas veces se me predicó, por qué no pude hacer caso. Pero será demasiado tarde. El Señor, así como resucitó, así vendrá por su iglesia. El día que menos lo esperamos, ese día será. Hay una manera de obtener el perdón y la vida eterna en Cristo. Hay un dicho que dice, mientras hay vida hay esperanza. Y es muy cierto. Este es el momento. Ustedes que me ven a través de Facebook, si usted no ha entregado su corazón a Jesús, este es el momento de que pueda obtener el perdón y la vida eterna. Cree en el Señor Jesucristo y arrepiéntase de sus pecados. Hechos 16:31 dice, ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. La persona que ha sido salvada, que sabe de qué ha sido salva, esa persona comparte estas buenas nuevas con sus familiares. Por eso el apóstol le decía al carcelero, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Es una palabra que le estaba dando a él y a toda su familia, de creer en el Señor Jesucristo. No crea que porque usted cree en el Señor Jesucristo toda su familia va a ser salva. Cada uno de nosotros tenemos la obligación de creer en Jesús. Yo creo fielmente en Jesús. Yo trato, siempre me esfuerzo porque mi esposa también crea en Jesús. Mi hijo Lucas, que va a cumplir 8 meses, trato de enseñarle la palabra de Dios aún a su temprana edad, porque un día él voluntariamente va a venir a los pies de Jesús y se va a entregar a Jesús. Si una persona continúa en la incredulidad, asegurará la ira de Dios. Si esa persona no sale de su vida pecaminosa, tiene por ganancia el infierno por una eternidad. La resurrección de Cristo Jesús nos da una esperanza viva. Los cristianos tenemos una esperanza tremenda porque nuestros pecados han sido borrados y somos justificados delante de Dios. Primera de Corintios 15:22 dice, porque así como Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. La naturaleza de Cristo en nosotros, la resurrección de Cristo en nosotros, nos vivifica, nos da una vida eterna. Y esta es la seguridad que usted y yo debemos de tener siempre. La resurrección de Cristo nos hizo renacer para una esperanza viva. Con esto vamos a ir terminando. Primera de Pedro 1:3 dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Nunca nuestra esperanza no es solo futurista. La vida eterna empieza cuando creemos en Dios y nos unimos en su familia. La resurrección nos ha revelado una herencia en el cielo. Verso 4 de primera de Pedro 1:4 dice,
para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Para eso es la resurrección de Cristo. Nos garantiza que Él aparta un lugar en el cielo para nosotros. Esa es la garantía que los cristianos tenemos, que Cristo murió y resucitó. Su resurrección es la prueba tangible de que hay una vida después de esta. Esa es la prueba más tangible que tenemos, que Cristo resucitó y la promesa que Él nos dio, que dice que Él se iba para preparar morada para nosotros. Debemos de sentirnos felices y debe ser el motivo de todo cristiano que Cristo resucitó para prepararnos un lugar en el cielo y pasar una eternidad con Él. Concluyo con palabras de Charles Spurgeon. Dice: es claro de entrada que la resurrección de nuestro Señor fue una prueba tangible de que hay otra vida. ¿No han citado ustedes muchísimas veces ciertas líneas acerca de estos países ignotos cuyos límites ningún viajero regresa? ¿No es así? Hubo una vez un viajero que dijo: voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me puede y os prepararé un lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy vosotros también estéis. Él dijo: todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Nos recuerda que esa palabra suya, nuestro divino Señor, fue al país ignoto y regresará, y dijo que al tercer día estaría de regreso, y fue fiel a su palabra. No hay ninguna duda de que hay otro estado para la vida humana, pues Jesús ha estado en él y ha regresado de él. No tenemos ninguna duda en cuanto a la existencia futura, pues Jesús existió después de la muerte. Yo quiero que nos pongamos de pie, vamos a orar. Padre, gracias por esta hermosa mañana, Dios. Gracias, Señor, porque la resurrección tuya, Dios, nos muestra, Señor, que hay una mejor vida para el cristiano, Señor, para los que esperamos en ti, Señor. Padre, porque así, Señor, como tú cumpliste la promesa de tu palabra, Señor, que moriste en una cruz, fuiste sepultado por 3 días, Señor, más al tercer día tú resucitaste, Señor, para darnos vida eterna, Señor, y también para darnos esperanza, Señor, que después de lo que vivimos aquí en la tierra, Señor, nos espera un futuro glorioso contigo, Dios. Gracias, Jesús, porque también tu resurrección, Señor, nos muestra que tú fuiste a preparar morada para nosotros, Señor. Y no nos dejaste abandonados, Señor, o a la intemperie de esta vida, Señor, sino que nos diste a tu Espíritu Santo para que esté con nosotros todos los días hasta que tú regreses por nosotros, Señor. Padre, en esta mañana queremos consagrarnos a ti, Señor. Perdona nuestros pecados si te hemos fallado, Señor, que sabemos que a diario lo hacemos, Señor, ya sea de pensamiento, de palabra o acción, Señor. Perdónanos, Señor, y líbranos de esa condenación eterna, Dios. Queremos pasar una eternidad contigo, Jesús. Por eso nos preparamos aquí terrenalmente, Señor, para pasar una eternidad contigo ahí en el cielo, Dios, donde no habrá más llanto ni dolor, Señor, donde no habrá más peste, Señor, donde, Señor, sabemos que todo será una eternidad infinita, Señor, que no tendrá, Señor, lugar para el pecado, Señor, sino que tú con tu gloria, Dios mío, nos llenarás, Señor, y nos limpiarás ese lugar, Señor,
donde no habrá más lágrimas, es donde queremos estar, Señor. Gracias, Jesús. También, Señor, oro por las personas, Señor, que siguieron esta transmisión. Padre, allí en sus hogares, bendíceles. Oro para que el bien y la misericordia tuya esté sobre sus vidas, Señor. Padre, y si hay alguien, Señor, que no ha entregado su corazón a ti, Señor, que este domingo, Señor, donde celebramos tu resurrección, Señor, sea ese domingo donde tú marques, Señor, sus vidas, Señor, que ellos puedan resucitar a vida eterna, Señor, espiritualmente hablando, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, si hay alguien, Señor, que sigue esta transmisión y que nos ha entregado su corazón, Padre, oro, Padre, para que en esta mañana pueda rendir su corazón, Señor, y pueda escapar de esa condenación eterna, Dios, y que pueda venir a la vida eterna, y que pueda venir a la familia tuya, Dios, que es lo mejor que puede experimentar cualquier ser humano, Dios. Gracias, Padre. Así también bendigo este hogar, Señor. Gracias, Padre. Bendice, Señor, esta casa de habitación, Dios mío. Padre, cúbrenos, apártanos de todo peligro, Dios. Apártanos de toda peste, Dios. Que ninguna arma forjada se pueda levantar en contra de este hogar, Señor. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor nuestro. Eres nuestra gloria, quien levanta nuestra cabeza. En el nombre de Jesús. Amén y amén.